Bueno, lo que nos enseña la neurociencia ahora es que pues las emociones están detrás de todo, absolutamente, ¿no? Y que pueden estar ahí para bien o para mal. Entonces, que en la medida en que lo socioemocional se maneje para bien, en esa medida la plataforma para el aprendizaje está dada. Una de las cosas que el instituto provee como órgano constitucional autónomo es que la administración es responsable de un tramo, pero hay una labor de Estado educador que tiene que ser garante del instituto. El instituto encontró que hay un problema central en la educación media superior, que es el abandono de los jóvenes. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a un capítulo de esta serie patrocinada por Canal 22 y por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, el INEE, Pensar en la Educación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Le quiero dar la bienvenida a los integrantes de nuestro panel el día de hoy, a la maestra Silvia Schmelkes, consejera de la Junta de Gobierno del Instituto. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Gracias Silvia, por estar con nosotros nuevamente. Al maestro Francisco Miranda, integrante de la Unidad de Normatividad y Política Educativa del INEE. Francisco, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y al muy querido maestro David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, como siempre, un gusto compartir un espacio contigo. Muchas gracias, Leonardo, bienvenido. encantado. Bueno, estamos en el vértice de un intenso debate en México. Una vez más, la educación está en el centro del debate, lo cual yo creo que es muy sano porque nos pasamos muchos años hablando de política gremial y sindical y no hablar de contenidos, calidad, evaluación, formación docente y otras muchas cosas que integran la educación, ¿no es cierto? A lo mejor el debate durante décadas estuvo dominado por lo político, cuando a lo mejor tendría que haber predominado lo pedagógico, lo educativo, otros elementos. O por lo menos cuando volteo a ver otros países, lo que prevalece es eso, es la innovación, que si la tecnología, que si... Y aquí estamos en el tema gremial y en las secciones y en fin. Pero les quiero agradecer que estemos en este espacio y que podamos aprovechar esta oportunidad para hablar de calidad y de esto que hemos un poco como venido dibujando, de si el sistema nacional educativo en México debiera apuntar y dirigirse en qué dirección, hacia dónde, que me parece un debate que ha estado pendiente en México por décadas. Creo que es un debate que se dio en Corea, por ejemplo, hace 30 años o 40 y que fueron muy consistentes al paso de los años. O es un debate que se dio en Alemania y querían un modelo híbrido, un modelo pegado a la empresa, un modelo de... Y hoy los países tienen estos debates, ¿no? O que continúan incluso en Finlandia. Porque no se acaba. En Finlandia el año pasado una gran revolución para volver a debatir los principios de la educación. Y uno dice, ¿qué quieren mejorar estas personas que están tan arriba en tantas cosas? Exacto. Y sin embargo es muy intensa la necesidad de decir, todavía no acaba de responder ni a los derechos de los niños ni a las necesidades del mundo contemporáneo. ¿Qué queremos en México para elevar la calidad educativa, Silvia? Bueno, a mí me parece que el propósito de una educación de calidad es que todo el mundo pueda vivir una vida digna, como cada quien defina la vida digna, porque también creo que ahí hay diferencias como muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita de la educación para que eso ocurra? Yo creo que en primer lugar lo que se necesita es que la escuela sea un lugar a donde el alumno quiera ir, pero quiera ir porque sabe que está aprendiendo, ¿no? O sea, todos los alumnos saben que a la escuela van a aprender y si no están aprendiendo, entonces o se van o se ausentan o hay un problema de disciplina interno o se ausentan mentalmente, pero no, ese es un asunto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que cada escuela sea capaz de acoger a los alumnos, de mostrarles respeto, de darles un ambiente de seguridad y además de ser un espacio en donde todos los días están aprendiendo algo? Y donde no nada más es como el resultado del aprender, sino también el resultado es
el gusto por aprender, ¿no? Porque si eso se logra en la escuela, pues entonces es gente que va a seguir aprendiendo el resto de su vida, Claro. ¿no? Entonces yo creo que ese sería, y eso lo tenemos que hacer con todos. Es un tema nuevamente de equidad muy, muy importante. Sí, y que ese tiene que ser todos los niños, extendido. no es lo mismo estar contento en una escuela en una zona indígena que estar contento en una escuela de clase media. Es diferente y entonces las escuelas tienen que adaptarse a ese contexto, pero tienen que resolver ese problema de cómo le hago. Y eso que aprendo, que a mí me gusta, pues tiene que ver con mi contexto, con que lo pueda entender mejor. Que lo pueda con poner en práctica, que lo ¿no? pueda Es decir, transformar, que lo pueda poner en práctica, ¿no? Y que pueda desarrollar a partir de eso mis habilidades. Francisco. Ya tenemos claro que la educación es un derecho, pero un derecho bisagra. Es un derecho que permite acceder a otros derechos y eso es algo que tenemos que subrayar. Acceder a una buena educación implica tener capacidades para el futuro en el trabajo, capacidades para mejorar la calidad de vida, para la salud, para la cohesión familiar, para la cohesión social. Es decir, la educación sirve para algo. Es decir, no, como yo digo mucho cuando voy a platicar con la educación, no es como para ganar el juego del maratón y saberme muchos datos. La educación tiene que incidir en eso, en el nivel de vida, en comer y alimentarme mejor, en ser más sano, en darle benefactores a mi familia. Es decir, la educación es un acicate de impulso y de crecimiento. Totalmente de acuerdo, de libertad y de desarrollo humano, y eso me parece fundamental. Y coincidiendo con Silvia, para eso necesitamos garantizar varias cosas. Primero, que accedan a la escuela. Que tengan acceso. Primero. Segundo, que permanezcan, porque de nada sirve que accedan y luego se vayan. nos vayan. Que permanezcan y que además permanezcan en una condición de satisfacción básica y deseablemente felicidad para que aprendan lo que tengan que aprender y además lo hagan con una visión de futuro en su desarrollo. Los dos han mencionado esta parte emocional y yo la entiendo perfectamente, pero quiero compartirla con el auditorio porque hoy las neurociencias y un montón de cosas nos han enseñado más cosas. ¿Por qué es importante que estén felices en la escuela? ¿Por qué es importante que estén contentos? ¿Es relevante nada más para que estén a gusto o tiene otras implicaciones para el aprendizaje? Bueno, lo que nos enseña la neurociencia ahora es que pues, las emociones están detrás de todo, absolutamente, ¿no? Y que pueden estar ahí para bien o para mal. Entonces, que en la medida en que lo socioemocional se maneje para bien, en esa medida la plataforma para el aprendizaje está dada. Tú no puedes aprender en una condición en donde te están bulleando, en donde no te sientes seguro, en donde sientes que te están violentando tus propios derechos como persona. No estás en las mismas condiciones de aprender. Los niños aprenden, bueno, porque no lo pueden evitar. Sí, porque son pero una esponjita, pero no van a aprender lo mismo, ni de la misma calidad, ni con la misma profundidad, si están en este tipo de condiciones. Entonces, incluso lo que están diciendo ahora las neurociencias es que cuando están dadas las condiciones socioemocionales para el aprendizaje, tienes la mitad ganada. O sea, el resto ya es, claro, o sea, pero esa plataforma es necesaria, ¿no? Claro. No es suficiente, pero es necesaria. Y justo, incluso ha quedado planteado en los últimos instrumentos internacionales, especialmente la Declaración de Incheon en 2015 de UNESCO, el Sistema de las Naciones Unidas reúne a los especialistas en educación y queda planteado ahí el derecho de los niños a aprender lo que quieren y necesitan, ambas cosas. De hecho, cuando realmente quieres, lo necesitas, cuando realmente lo necesitas, lo quieres. Y esto que ya decía Silvia, no es solo un contorno, una especie de adorno a la vida de la mente, a la vida de la decisión. Al contrario, está en su propio fundamento. No se puede aprender a ser libres y felices solo al final del proceso. Si no lo eres desde el principio. Durante todo el claro. proceso. Entonces, hemos visto qué deterioro ha habido al haber subrayado solo lo cognitivo. ¿Por qué estas grandes naciones que le apostaron a esquemas netamente academicistas de educación fracasaron miserablemente en humanidad en la Segunda Guerra Mundial? Alemania, Inglaterra eran los grandes modelos de esta educación académica y justamente el hecho de haber desarrollado solo principios pero no afectos, la gente incluso especialista en ética te lo dice, si solo tienes una conceptualización de los deberes pero no has desarrollado la empatía, no tienes imaginación ética, no te sabes poner en el lugar del otro. Entonces, entiendes abstractamente que debes respetar, pero no tienes una motivación intrínseca
para ser colaborador del otro, para ser su cómplice. Entonces, desde la formación ética hasta la formación cognitiva, toda ella se desarrolla a partir de estos elementos de vida emocional rica y por lo tanto las escuelas tienen que ser, como ya decía Silvia, espacios seguros y por lo tanto también nuestros educadores profesionales tienen que ser personas que no pueden estar sometidas, preocupadas, angustiadas, sintiéndose incapaces. Perseguidas. Uh-huh. Entonces, este reconocimiento social a los maestros, construir también su formación como profesionales de la educación, desde que empiezan en las normales hasta su trabajo continuo, tiene que ser uno de los elementos críticos estratégicos de la mejora del sistema educativo. Vamos a abordar el tema de calidad a profundidad y yo les pediría, vamos a hacer una pausa, pero lo dejo sobre la mesa para que vayamos enarbolando elementos de debate. ¿Qué elementos componen la calidad? Porque no es uno solo, ¿no? Es decir, sí hacen falta planes y programas, pero también hacen falta maestros formados con un montón de habilidades, hace falta un contexto de seguridad y de entorno, hace falta una escuela con infraestructura y con elementos, es decir, un montón yo les pediría que reflexionáramos en esto para ver si estamos en la ruta o estamos perdidos. Estamos pensando en educación aquí en Canal 22 con el INE. Regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias. A ver, elementos para la calidad de la educativa. David, arranca. Se pueden plantear en muchas dimensiones, pero quedó de alguna manera muy establecido con la reforma constitucional de 2013 en el artículo 3º, el segundo párrafo, muy explícitamente abordó, se entiende no exhaustivamente, pero refirió 4 elementos que son garantía del derecho a la educación. Los métodos y materiales, y bueno, con métodos estamos diciendo muchas más cosas que los planes de estudio, estamos hablando de la práctica de aula, etcétera. En segundo lugar, la infraestructura, la gestión de las escuelas y finalmente la idoneidad de maestros y directivos, que se refiere a cuáles son estos perfiles y el desarrollo profesional que necesitas sean adecuados en tus educadores, ¿no? Entonces, al menos estos 4 elementos son cruciales para la calidad. Ahí es donde se resuelve auténticamente si el derecho se cumple. Cuando hablamos de calidad, a veces hay esta crítica de se ve como algo que tiene referencia al mundo empresarial. En realidad tiene referencia al mundo filosófico. Qualitas traduce un término griego que usaba Aristóteles para referirse a la peculiaridad que tiene de desarrollo constante, pleno, es decir, que va alcanzando distintas etapas de plenitud, una realidad que es dinámica. Entonces, calidad la podemos ligar a mejora continua, calidad la podemos ligar a cumplimiento de metas, ¿qué quiere decir? Alcance de cada vez mayor altura, alcance de cada vez mejores logros. Para ir elevando algo no que se obtiene de una vez y para siempre, y sobre todo, como se ha dicho en el contexto educativo, y el instituto en ese sentido ha hecho un trabajo muy fuerte, nunca como una excelencia excluyente, sino que tiene que ver con la inclusión de todos en la peculiaridad. Lo que va a ser educación de calidad en una zona indígena no es lo mismo, aunque sí tiene resultados equivalentes, que las personas queden empoderadas con voz, con agencia, ciudadanos plenos. Y con seguridad. Francisco. Esta idea del máximo logro educativo es algo que está constitucionalmente establecido, pero eso creo que hay que traducirlo en varias cosas. Ya se mencionaban algunas: conocimientos, habilidades y una parte fundamental que es la constitución de sujetos. La escuela también forma sujetos y eso tiene que ver con la subjetividad de las personas asociadas. ¿Tú como persona o como ciudadano? Como persona y como ciudadano, porque tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con la responsabilidad, con la independencia, con la responsabilidad y el uso de esos conocimientos y esas habilidades para lograrlo desde una perspectiva social, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental. Ahora, ¿cómo lo traducimos? Y bueno, venimos de una experiencia de traducir
calidad en términos de logro de resultados a través de pruebas estandarizadas. Eso hay que tomarlo solamente como una parte importante, pero no es todo lo que involucra el tema de calidad educativa. Entonces tenemos que ir avanzando en aspectos como estos, cómo ir valorando, cómo ir viendo el progreso en estos otros aspectos. Para lo que evaluar, y nada más lo voy a tocar así de ladito porque luego ya nos metemos de lleno, es imprescindible, ¿no es cierto? Justamente, y yo diría que no solamente basta con evaluar, sino también a partir de lo que las evaluaciones Hay que hacer cosas, hay que tomar. ¿Qué vamos a hacer? Y este es un tramo no menor de acción pública importante. El instituto, el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿lo dije bien? Muy bien. Mira, me concentré. Formula unas directrices. ¿Cuáles son? Bueno, tiene esa atribución, que es una atribución que a mí me parece única. No conozco ninguna otra institución en América Latina que tenga la atribución de formular directrices de política educativa con base en evidencias. Esa es la condición. O sea, no es... Con dato duro, pues. Con dato duro, con resultados de investigación educativa, con resultados de las evaluaciones, con evaluaciones de la política educativa, que tienen no son vinculantes. Y eso es muy importante, pero sí tienen la característica de que se Con esto le explico a usted que no sean vinculantes, quiere decir que la autoridad no está obligada en términos jurídicos. Exacto, a acatar o a poner en práctica las directrices o los señalamientos que dicta el INE, ¿es correcto? Correcto, así es. No está obligada, pero sí las directrices se hacen públicas y la autoridad educativa, tanto la federal como las estatales, tienen la obligación de responder en un plazo de 60 días. Si Atender las aceptan, y responder, exactamente. Si las aceptan o si no, nada más que si no las aceptan, tienen que explicar por qué. Entonces, la sociedad se entera. Se entera de la directriz que se hizo con todo su fundamento y se entera de la respuesta que dio. Y la sociedad pregunta y dice, óigame, ¿por qué? ¿No? Ese es el supuesto detrás, ¿verdad? La sociedad tiene que decir, bueno, pero ¿por qué no la puedes aceptar? Entonces, bueno, pues que con esa atribución nosotros hemos elaborado hasta la fecha 5 paquetes de directrices. El primer paquete de directrices se refirió a la formación inicial de docentes, un poco en el entendido de que cualquier reforma educativa debería de empezar por una reforma de la formación inicial de los docentes, y otro poco porque digamos que las primeras evidencias que nosotros recogimos fueron las de la evaluación de ingreso a la docencia que se aplicó por primera vez en el año 2014. Entonces, recogiendo esos datos y bueno, todos los demás que se recogen con motivo de las directrices, sí propusimos una reforma a la formación inicial de los docentes de educación básica. ¿Cuál fue el resultado de esa directriz? Bueno, en términos generales, lo primero fue que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal lo que dijo fue, están muy interesantes y son muy certeras las directrices y no tenemos problema con aceptarlas, pero a ustedes, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no les toca emitir directrices sobre algo que es educación superior, porque nuestra atribución es para la educación obligatoria. No obstante eso, bueno, hubo una aceptación formal de las mismas y a nivel de los 32 entidades federativas también hubo una aceptación formal. Se hicieron cosas a lo largo de todo el sexenio y la verdad es que pues apenas nos acabamos de enterar de la verdadera reforma de las normales hace un par de meses, un poco menos. Muy poquito tiempo, exacto. Hacia finales del sexenio, a donde ya hay muchas cosas incorporadas de las directrices. De los que ustedes... Es decir, aquí esto que decía Francisco hace un momento, no solamente basta con evaluar, sino qué pasa después de la evaluación, ¿no es cierto? Cómo se implementa, se diseña, se pone en práctica. Se tardaron 4 años en esto, 5. Así es. Desde 2014. Pero no son las únicas. No, bueno, ahí vienen las otras 4, pero esta en particular es clave, ¿no, David? Es decir, si no rediseñamos las normales, ¿cómo vamos a cambiar todo? Justamente una de las cosas que el instituto provee como órgano constitucional autónomo es que la administración es responsable de un tramo, pero hay una labor de Estado educador que tiene que ser garante del instituto. Entonces, las autoridades educativas van a cambiar, pero el instituto tiene que ser la contraparte de la sociedad para decir, a ver, señores, por acá tenemos que ir. Justamente una de las cosas que se ha criticado mucho
y digamos, el prejuicio con respecto de la evaluación sistemática es, se evalúa mucho pero no se cambia nada, ¿no? La gente es como que la pesaran o le pasaran unos rayos X y después ya no hay tratamiento. Acá está el tratamiento. Las 5 directrices son indicaciones precisas sobre qué se recomienda basado en evidencia para cambiar la realidad en la cual la evaluación nos ha mostrado acciones que hay concretas carencias, y específicas. ¿sí? Y entonces dicen, ¿qué pasa con la evaluación? Ahí están las 5 directrices. Por supuesto, se necesita un gran esfuerzo cultural, digamos, para que las mismas organizaciones de sociedad civil lo capten. Los padres de familia, los propios maestros todavía están lejanos de esta comunicación. Habrá que esforzarse todos para que llegue pronto, pero para las autoridades sí ha representado un contrapeso. Por ejemplo, en este caso concreto, el reclamo de parte de la sociedad civil fue decir, no, es por supuesto ilógico que tú quieras cambiar las 260,000 escuelas si no cambias las 220 escuelas donde se forman los maestros. Y las directrices de formación inicial de los maestros apuntan precisamente a cómo empezamos a hacer escuelas que modelen escuelas. Tienen que tener características los maestros formadores de maestros para que después todo el esfuerzo que se quiere hacer haga sentido. Si tu maestro en la escuela normal es una persona de trabajo precario, inestable, si no tiene todos los diplomas que son necesarios, si no tiene las habilidades y el contacto con el aula, ¿cómo pretendemos cambiar todo lo demás? Así que las directrices ya apuntan a soluciones específicas. Yo tengo la percepción, no nos vamos a meter en eso porque sería un debate político larguísimo, pero que a la autoridad, y no tiene que ver con los partidos, le cuesta mucho trabajo que una entidad ajena, externa, autónoma, le haga un señalamiento, decir, a ver, observo estas cosas, están pasando estas cosas, hay que redirigir en ese sentido. No sé si el Estado mexicano le falta madurez en este sentido, o le falta esta solidaridad de decir, a ver, no es una crítica política, es un señalamiento técnico. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, así es. Uh-huh. Y porque ustedes hicieron esto, corrígeme, en el 2013. 14, la primera. 14, correcto. Y ustedes empiezan a observar que atendieron la directriz y, en fin, se pusieron a trabajar, rediseñaron un plan de normales 4 años después, en el 2018. Y ya... Algunos aspectos nada más. Nada más algunos aspectos, no todos. Hay varias cosas que quiero señalar. Primero, una cosa es cómo se construye la deseabilidad del cambio educativo. Y eso es un asunto técnico. Pero también nos dimos cuenta que no basta con plantear el deseo del cambio, sino valorar su factibilidad. Se puede hacer el cambio. Y eso lo que nos ha planteado es la interlocución con las autoridades educativas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Justamente porque no hay una cultura de buen gobierno en el sentido de que me das una recomendación que señala un problema y también me dices de alguna manera cómo desarrollarlo, ¿no? Pero combinar estas dos partes de cómo es deseable el cambio y cómo hacerlo factible es parte de la experiencia que también hemos generado aquí. Ahora, esto también es muy importante porque influye la permanencia de los equipos gubernamentales. Claro. En el caso de formación inicial, Silvia y David lo recordarán, hubo un cambio de secretario de Educación. Claro. ¿No? Entonces ya habíamos logrado todo el proceso de cabildeo, ¿verdad? De repente, para el efecto. Entonces cambia la visión, cambian los funcionarios y eso obviamente pues te replantea el escenario de factibilidad de ese tipo de directrices. Al paso del tiempo, pues nos percatamos que hubo 2 o 3 hechos fundamentales de atención a las directrices. Uno es las normas para el ingreso y la promoción de los docentes de educación normal, que fue un planteamiento que había hecho el instituto y que al final, hace año y medio, la Secretaría de Educación convocó a una comisión para elaborar esas normas que se establecieron. Y la otra es el volver a las normales verdaderas instituciones de educación superior, con la autonomía académica suficiente para tomar decisiones de educación superior. Que no han sido. No han sido porque parecen secundarias grandotas, la verdad, ¿no? Entonces no hay estructura, no hay espacios colegiados de decisión y autonomía básica, digamos. Espacios para la innovación. Para orientar e innovar la parte educativa. Entonces esos elementos también han jugado, digamos, un rol importante en el proceso. Déjenme hacer una pausa aquí rápidamente y regresamos con la siguiente directriz. Juegan un peso y un papel importante. Vamos a ver
los nuevos gobiernos estatales y federal cómo atienden a estas sí. cosas. Te veo muy risueño, yo creo que estás tan preocupado como muchos de los demás. Estamos pensando en la educación, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este debate en torno a las directrices, su función, su razón de ser y la atención que prestan los gobiernos, pero reflexionaba yo hace un momento de si no creo que puedan ser bien, en algún país son vinculantes, en algún país se lo dicen a un gobierno y el gobierno tiene que acatar y ejecutar. En los 5 países escandinavos hay una dinámica en la cual el Ministerio de Educación es claramente el responsable de la administración actual, pero existe un Consejo Nacional de Evaluación, que es una institución de Estado, que marca y diseña que marca la las política. directrices, y entonces esas son vinculantes, ¿no? Y el gobierno solo le queda... El gobierno actual tiene que ver cómo las interpreta, pero no si decide hacerlas o no. Son después evaluados sobre eso. Y entonces hay funcionarios que han caído porque no lo hacen bien. Porque no lo hacen bien. La segunda directriz, Silvia. Mira, uno de los principios que tiene el instituto es el de que la evaluación tiene que servir para la equidad. Entonces, las siguientes 2 directrices responden a este principio fundamental. La primera es, que el segundo conjunto de directrices es para la atención educativa a niños, niñas y adolescentes, hijos de familias jornaleras migrantes. Entonces, que es este sector de la población, que son alrededor de 350,000 niños y jóvenes entre los 3 y los 17 años, en edad de cursar educación obligatoria, de los cuales solamente el 15% están inscritos en la escuela. Entonces es clarísimamente, primero el sector, digamos, menos beneficiado por la educación en el país, y luego pues también el sector al que no se le ha encontrado la manera de atender. O sea, esa es la razón por la que no están siendo atendidos. Muchos de ellos trabajan, hay trabajo infantil aquí involucrado, y también hay una falta de atención porque como estos muchachos, estos niños van a trabajar a campamentos agrícolas, pues depende del dueño del campo y de su voluntad el abrir o no una escuela. Entonces, por eso entonces decidimos nosotros hacer este segundo conjunto de directrices vinculado con la equidad respecto de cómo atender a estos niños, ¿no? Para quien a lo mejor de quienes nos siguen y nos escuchan no entiendan comprensión, jornaleros, Francisco, nos referimos a este segmento de trabajadores, esencialmente del campo, que migra y que muda de un estado, de una entidad a otra a partir de la estacionalidad de los cultivos, las cosechas y la siembra. ¿Es correcto? Eso es correcto, y hay muchas rutas migratorias. La más importante es la que va de Oaxaca y Guerrero a la zona de Sinaloa y las Baja California. La zona jitomatera. Exactamente, porque es la zona agroindustrial. Que de repente requiere mucha mano de obra, ¿no? Y el otro tema es que migran las familias. Sí, claro. Se va el jornalero, pero va acompañado de esposa, con las hijos, familias, etcétera. Y como son sectores de salario precario, pues llevan a los hijos a trabajar. Claro. ¿Verdad? Y hay un tema de trabajo infantil ¿A esto qué se refería? muy importante, que por supuesto afecta la formación y la educación que van teniendo esos niños, porque además van a los campamentos agrícolas y ahí duermen, y ahí a veces se instalan aulas, pues no en las condiciones más adecuadas. Quiero suponer que la directriz del instituto estuvo encaminada a pedirle a la autoridad que garantizara el derecho de la educación para esos niños jornaleros. Correcto, y que destinara un mayor presupuesto para atenderlos. Este sector de jornaleros cabe dentro de ese programa de inclusión y equidad educativa que fusionó los 7 programas y que disminuyó el presupuesto que se le destinaba a cada uno de estos 7 sumados, lo disminuyó de 1.300 millones a 300. A 300 millones, ¿no? Entonces, una necesidad presupuestal, también una necesidad de profesionalizar a los docentes, porque los docentes de estos niños son muchachos que generalmente son recién egresados de las normales o todavía están estudiando la normal y son contratados y ya por los periodos. Ponen a dar clases. Y son contratados por periodos muy cortos, o por los 4 meses que dura el ciclo agrícola, por ejemplo, ¿no? Y después ya no les pagan
hagan, y entonces, bueno, una recomendación muy clara era, esas personas tienen que entrar al servicio profesional docente, ¿no? O sea, tienen que poder concursar por una plaza, tienen que estar capacitados y formados para hacerlo, ¿no? Y bueno, y es una realidad sumamente compleja, porque como la población escolar se está moviendo todo el tiempo, de repente llegan 70 jornaleros al mismo tiempo, luego se van yendo de a poco, y luego de todas las edades, de 7 lenguas distintas, porque vienen de Guerrero y de Oaxaca. Es realmente la situación educativa más difícil. Entonces, estos maestros tendrían que estar en las mejores condiciones para poder ejercer una labor muy difícil. Y a lo mejor ser los más capacitados, ¿no? Efectivamente, si tú necesitas esta compensación, una de las cosas a la que apuntan las directrices es justamente el tema de la pertinencia. Es decir, tú no tienes asegurado que vas a tener todas las semanas previstas para las actividades en la programación regular. Entonces, se requiere de la figura educativa que esté ahí, que tenga la gran capacidad, eso, de sintetizar, de priorizar, de compactar. La gran mayoría de las condiciones son multigrado, es decir, vas a tener que atender a niños de edades muy diferentes que corresponderían a grados escolares. En las directrices también está la importancia de identificar la trayectoria de los chicos, es decir, que se garantice que sus documentos estén en orden, que el sistema informativo esté accesible a todos, porque si no, hay incluso la posibilidad de que se preste a una coacción, se preste a un comercio ilegal en términos de los documentos, o que sencillamente sigan estando en esta precariedad en donde los vuelven a colocar a grados en los que ya cursaron, cosas de este tipo. ¿Cómo respondió la autoridad a esta directriz? Desgraciadamente ha respondido muy mal, ¿no? No ha habido respuesta presupuestal, por ejemplo, o sea, no ha habido un aumento considerable del presupuesto destinado a la atención a estos niños. Los maestros de estos jóvenes y niños no han ingresado al servicio profesional docente, o sea, han presentado el examen, que además es un examen que no está hecho para ellos, es el examen de cualquier... han salido idóneos y no se les ha dado ninguna plaza, ¿no? O sea, siguen estando contratados por contrato. En fin, es una situación muy triste, pero hay cosas que han sucedido que realmente son muy esperanzadoras. Una de ellas, referida a las rutas estas migratorias, ¿qué decía Francisco? Es que todos estos estados que están en la ruta del noroeste, los estados que mandan jornaleros, que son Oaxaca y Guerrero, y los que los reciben, que son Sinaloa, Sonora y las dos Bajas, firmaron un acuerdo para poderse pasar información, para poder estar atendiendo a los niños aquí y allá, mandar las actas de nacimiento cuando faltan, ¿no? Entonces, bueno, pero ya hay una acción concertada de 8 estados, que son 6 estados en este momento, y bueno, hay otros que se quieren sumar, porque Nayarit y Jalisco forman parte también marginalmente de esta ruta, bueno, pues para empezar a hacer cosas en conjunto, ¿no? Eso es una decisión de los gobiernos locales, no del gobierno federal. En el caso ¿Ese acuerdo lo establecen entre ellos? Sí, entre ellos lo establecieron. ¿El INE convoca y provoca, lo hacen a motu propio? ¿Cómo sucede eso? Fue un convenio firmado entre el INE y los 6 estados, las 6 entidades federales. Sí, me iba yo a decir, yo puedo decir esto porque yo no soy servidor público, si los dejas solitos, pues no lo van a hacer, hay que pastorearlos o no. Sí, totalmente. No, la verdad es que ha sido una de las experiencias que hemos tenido, porque fue parte de una convocatoria que el propio instituto hizo frente a la necesidad de poner de acuerdo a los estados que reciben y a los estados de donde salen la población. Y los expulsores de mano de obra. Además, le puedes dar seguimiento. O sea, hemos logrado que, digamos, de ciertos municipios donde sabemos que migran, ya la gente va a Sinaloa y los ve a los niños que están en la zona de origen y luego los ve en los campamentos agrícolas, y hay un montón de cosas que se pueden hacer, incluso el checar el tema de las actas de nacimiento, por ejemplo, porque buena parte del problema es que estos niños no tienen identidad. No tienen ni papeles, claro. Entonces, el de hacer las gestiones entre la autoridad educativa y la autoridad civil para lograr que tengan el registro del acta de nacimiento y meterlos al proceso de avance escolar, tanto donde van y luego cuando regresan, la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. Gratificante. En este paquete, decías, había habido otra directriz más. Para atender a los niños, niñas y adolescentes indígenas, ¿no? Que bueno, es el otro sector que pues está también muy vulnerable y poco atendido. Vulnerable, poco atendido, y aquí, bueno, pues la característica específica de la población indígena es que tiene una cultura distinta, no es nada más que viven en pobreza, sino que tiene una cultura distinta que desgraciadamente... Hablan otra lengua. Claro, una cultura y una lengua diferente que en la historia de la atención pues no se les ha respetado ni se les ha fortalecido. Entonces se les ha entregado, digamos, pues una cultura nacional, o se les ha querido incorporar a una cultura nacional,
pero dándoles lo mínimo para poderlo hacer. Entonces no se logra ni una cosa de otra, ni se fortalece su cultura, ni se logra una incorporación adecuada a la sociedad más amplia. Entonces, en parte estas directrices lo que quieren es... bueno, estas directrices tienen una característica muy especial y es que les antecedió una consulta previa, libre e informada a 50 pueblos indígenas, comunidades indígenas de 30 pueblos, para que nos dijeran qué pensaban de la educación que recibían, cómo quisieran que fuera esa educación y cómo se evaluaría esa educación que ellos quisieran. Entonces, eso fundamenta pues la necesidad de una relación muy estrecha entre la comunidad y la escuela, que es una de las directrices más fuertes, pero lo otro que también nos dimos cuenta es que pues el subsistema de educación indígena, que nada más atiende a preescolar y a primaria, y nada más como al 53% de los niños indígenas, porque los demás van a las escuelas regulares, bueno, pues entonces esos niños que van a las otras escuelas o a la secundaria no son atendidos en tanto indígenas respetando su lengua y su cultura. Entonces, la primera directriz habla de la necesidad de transversalizar la atención educativa a la población indígena en donde sea que estén, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las consecuencias para decir cómo acaban impactando las directrices en términos concretos, no solo en estos acuerdos institucionales entre el INE y los gobiernos estatales o el gobierno federal. Muy recientemente ganamos un juicio como organización de sociedad civil en el que demandamos al Estado de México porque una chiquita mazahua con síndrome de Down no tenía el acompañamiento debido a sus necesidades educativas especiales. Y la respuesta del sistema es que en educación indígena no tenemos atención a necesidades educativas especiales. Y dices, ¿y cómo por qué no? Pues, es discriminación, exacto, o sea, no puedes estar en una condición de discapacidad y ser indígena. Y además te cargo otra. Las dos son identidades y solo cuando no hay apoyo se convierten en fragilidades, pero son fortalezas. Entonces, las directrices fueron uno de los elementos que pudimos argumentar frente al Poder Ejecutivo Federal, que entonces recibió la demanda de amparo, somos codemandantes, y mandó al gobierno del Estado de México entonces hacer el ajuste para ella y para todos los niños indígenas con necesidades educativas especiales en el Estado de México. ¿Y esto ya sucedió también? Esto ya sucedió, pasó hace 2 semanas, y entonces se empieza a convertir en un paradigma para que lo podemos llevar a otros estados. No, bueno, ya hay un antecedente jurídico ahí. Ahí hay un antecedente jurídico. Y hubiera sido difícil de argumentar si no hubieran estado las directrices. Estos antecedentes, claro, del instituto. Déjenos hacer una pausa más y regresamos enseguida con el último tramo de las directrices. Volvemos. Claro. Seguimos debatiendo sobre las directrices, su efectividad. Este caso en el Estado de México, que vale la pena relatarlo, David, lo has comentado ya, pero es muy satisfactorio en términos de que las directrices marcan una pauta que luego permite a una ONG como Mexicanos Primero ejercer una acción concreta, es decir, que no se discrimine a un indígena, que no se discrimine a una niña en condiciones especiales. Sí, y justamente se convierte en un esquema de restitución de derechos que es como la idea global. Claro. Es decir, que no solo sean como recomendaciones de política pública, que también un académico podría hacer, sino que, dado que están basadas en evidencia y hay un primer acuerdo de reconocimiento de parte de la autoridad federal, genera unas primeras obligaciones que, aunque no son definitivas, como sería sencillamente mandarles cambiar el sistema, sí crean la posibilidad de que a través de un proceso jurídico esto se pueda concretar, y se vuelve paradigmático porque es un antecedente para poderlo hacer en 32 entidades y ya establecer una política nacional. Pero parece increíble, no hay entonces especialistas en necesidades educativas especiales para niños de identidad indígena. Claro. Entonces, esto que dices, ¿cómo es posible en el siglo XXI con el 13% de la población indígena? Si en nuestro país 13 de cada 100 mexicanos son indígenas, ¿cómo es posible que no tengamos eso? Bueno, porque resultaría casi evidente decir que les hemos hecho bastante poco caso a todas esas comunidades y poblaciones durante décadas. Y mucho daño. Hay una directriz más, Francisco. Dos más.
Hay un tema fundamental también en materia de educación obligatoria, que es la educación media superior. El instituto encontró que hay un problema central en la educación media superior, que es el abandono de los jóvenes. Deserción. Deserción. No hemos querido usar el término deserción porque eso es suena, como para el ejército. Abandonan la escuela. Se van, pues dejan la escuela. Y no es menor, entre 600 y 700 mil jóvenes al año desertan. Entonces, el instituto... ¿Conocemos las causas? Se planteó el tema de las razones por las cuales desertan o abandonan la escuela, y encontramos que en efecto la parte socioeconómica es importante, sigue siendo importante, la parte familiar también, pero hay un tema que nos llamó la atención, que es una tercera parte de las causas están asociadas a la escuela, a diversos factores de la escuela, pero dentro de ellos la capacidad que tiene la escuela para atraer a los jóvenes, hacer atractivas sus clases. La respuesta de los jóvenes creo que es: no me gusta, no me interesa, no me gusta estudiar, no me sirve, ya no me gusta estudiar. Y entonces de ahí salió el planteamiento de formular un conjunto de directrices para atender ese problema, que va fundamentalmente a garantizar que en todos los planteles escolares, especialmente los que están en condición de vulnerabilidad, haya tres cosas: mecanismos para prevenir. Si no prevenimos, pues ya cuando se va el joven ya es difícil ir por él. Entonces, primero, prevenir a través de sistemas de alerta temprana. Segundo, cuando sucede, actuar de inmediato, porque si uno deja pasar tiempo, el joven se esfuma porque se dedica a otro tipo de tareas. Y tercero, sobre todo para los jóvenes que ya tienen tiempo de haber abandonado la escuela, reincorporarlos en esquemas, traerlos de regreso y modelos más flexibles, porque ya son jóvenes o que se casaron o que están trabajando, entonces volverlos a meter a la escuela es muy difícil, hay que generar modelos mucho más flexibles para que culminen sus estudios, etapa de estudio. Eso fue el eje central y sobre eso desarrollamos varios planteamientos para, por ejemplo, fortalecer a los tutores académicos, que es un tema muy importante, fortalecer las capacidades docentes para entender a los jóvenes, para mejor enseñar los conocimientos, pero también para entenderlos. ¿Cómo atendió la autoridad esta? Bien, yo creo que ha sido de las directrices que mejor respuesta hemos tenido. ¿Por qué? Porque hubo una gran el abandono sí articulación, es un tema... hubo una gran articulación de esfuerzos entre la autoridad federal y las 32 Cuando hablas de estos 600,000, entre 600 y 70,000, 700,000. estamos hablando de qué porcentaje del... Entre el 13 y el 15% Alto, de la población, son de la matrícula alrededor de 5 millones de jóvenes que tenemos. Ustedes lo tienen detectado también. Claro, y que la tragedia es justamente, ya pasaron en el sistema escolar 9, 11 años, y de repente se te van. ¿Cómo es posible que se te vayan? Y una de las cosas que apuntan las directrices es, en general, los profesores de media superior fueron pensados como expertos temáticos. Y entonces viene una persona y 50 minutos te dice una cosa, y viene otro adulto a los 50 minutos y te dice la contraria, tal vez, sí. ¿no? Además, entonces, información pedagógica. Pues, cállate, habla, con folder, sin participa, folder, sí. no me pregunten, a mí me gusta por pregúntenme. escrito, a mí no me gusta, sí, exacto. Y entonces, mucho de lo que detectó el instituto se siente un ambiente hostil de parte de los adultos, que frecuentemente es inseguridad de los adultos porque no se prepararon para ser maestros, o que justamente no tienen estas estrategias para comprender que el ritmo y estilo de aprendizaje de una persona de esa edad pues es más discontinuo, tiene que estar basado en sus intereses y no en la ciencia química o economía, ¿no? Que aparte ellos dicen todavía no me voy a dedicar a algo, ¿no? Y entonces que el papel de los tutores académicos no sea solo el de a ver, apúrate y no vayas a reprobar. Cumple el día. ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Tener servicios de atención psicopedagógica en los planteles, encontrar cuáles son los elementos de alerta temprana de, oye, dejó de ir, se está durmiendo, tal vez hay un problema de adicciones, y entonces una vida mucho más rica dentro de los planteles de educación media superior. O complementos parapedagógicos o complementos a lo pedagógico estrictamente, ¿no? Y hay una más. Sí, la más reciente, que es sobre formación y desarrollo profesional docente, que lo que trata es de volver a vincular el tema de la formación inicial, porque no podemos pensar en rutas fragmentadas, sino más bien articuladas, articular la formación que reciben los docentes en las normales con la formación continua y su capacitación. Eso es un gran tema
que planteamos en la directriz, sobre todo con la idea de generar un concepto más integral del desarrollo profesional. O sea, la primera directriz tiene que ver con la reconceptualización de la formación y el desarrollo profesional docente, que involucra la relación entre formación inicial y la formación continua, pero también que se atienda a las distintas etapas de la carrera docente. Claro. No es lo mismo ser un profesor Nobel o de reciente ingreso al que ya tiene 10, mucha experiencia. Y cada uno tiene necesidades específicas. Entonces hay que atender esas necesidades de formación de acuerdo con las etapas de la carrera docente. En tercer lugar, la necesidad de reconocer al aula y al trabajo entre los docentes en su escuela como formativo. Estamos acostumbrados a tomar cursos y cursos y cursos y no hemos recuperado esa dimensión de la escuela misma, la formación in situ, que se llama. Entonces las directrices están insistiendo en la relevancia de fortalecer, no quiere decir que ya no vayan a cursos, eso hay que continuarlo, pero hay que articularlo también al interior de con las necesidades de formación en la propia... Este es muy reciente, entiendo, ¿verdad? Sí, este es muy reciente. De hecho, el 4 de agosto creo que venció el periodo para recibir resultados, respuesta de las... ¿Y hubo respuesta ya? Sí, ya tenemos. ¿Y en qué sentido? Pues, siempre hemos tenido respuestas favorables. De hecho, tenemos una sola excepción, ¿verdad? Que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que no aceptó las directrices para prevenir el abandono. Pero esa es la única excepción que hemos tenido, la única. Todos los demás, los 32 entidades federativas de la Autoridad Educativa Federal, las han aceptado y muchos han acompañado planes de trabajo para poder darle seguimiento a las directrices, ¿no? Sí. ¿Qué más debiéramos hacer en este sentido? Podemos desde lo jurídico, a mí me encantaría que fueran vinculantes, pero creo que no estamos aún en ese estadio de... Sí, es toda una discusión. Los que tenemos oportunidad de interactuar con el instituto, porque participamos en los consejos y podemos dialogar, hemos discutido, ¿qué quieres? ¿El cumplimiento obligatorio pero que sea simulado en la práctica o que haya el cumplimiento voluntario porque le van entendiendo y lo van aplicando? Yo creo que es un equilibrio, es una trayectoria. Sí conviene que haya otros mecanismos de cierta obligatoriedad, que en todo caso pues, se pueden activar desde la ciudadanía, y también tratarlo de vincular cada vez más digamos, al prestigio político de las figuras. Es decir, hay que hacer muy relevante. El gobierno de Jalisco aceptó esto, pero no lo ha cumplido, ¿no? Y entonces, a lo mejor al instituto no les toca evidenciarlo, pero sí desde la sociedad civil. Entonces, a ustedes ya no les toca eso, ¿no? No, sí nos toca darle seguimiento, ¿cómo no? Claro que sí. Y ver que lo ponga en práctica, cada lo uno implemente. De los informes, de hecho, ponemos un anexo en donde le damos seguimiento a cada uno de los compromisos. Aunque claro, digo, justamente respetando la soberanía de cada uno, no puede salir los consejeros a decir, y el gobierno de Jalisco y el gobernador de Jalisco, ¿no? Eso probablemente nos toca a nosotros. Les toca que lo hacen muy bien, David, hay que decirlo. les toca a los medios. Por eso eres el personaje favorito en varias entidades de la República. Que les toca a los medios de comunicación también. Pero el tema de las directrices es que es la primera vez en la historia en que ya no estamos entendiendo la evaluación como calificación. No es nada más ponerte un número. Claro. Es decir, a ver cuáles son los factores y después vincularlo con la acción de mejora. Entonces, las directrices, yo digo, son la joya de la corona del instituto. Si para algo sirvió que el instituto fuera autónomo, es no solo porque hace extraordinarios estudios, que ya los hacía, es porque ahora tiene recomendaciones de política pública aterrizadas y fundadas en evidencia, y eso tenemos que aprovecharlo. Es pronto, en la historia de las instituciones, 3 años, 4 años es muy poquito, claro. Poco. Y más si lo queremos dinamitar en cualquier momento por las ocurrencias. Entonces es responsabilidad de la sociedad resguardar el instituto, su identidad, su autonomía y la capacidad que tengan de hacer directrices cada vez más ágiles. No hay lapsos o plazos para que el instituto emita cada directriz, sino lo va haciendo a partir de cómo va obteniendo la información de campo y cómo van resultando los estudios. Sí, hay toda una metodología para elaborar las directrices que hace que pues, su elaboración
sea un proceso muy complejo y pues sí es relativamente lento. En 5 años hemos diseñado 5 paquetes, ¿no? Entonces más o menos es uno por año. Como uno al año, correcto. Es uno por año. Ahora estamos reconociendo que además de las directrices que están perfectamente fundamentadas, sería muy bueno sacar algo intermedio, que serían como documentos de política, ¿no? Que pudieran ya ser recomendaciones, pero no con tanta elaboración, y a lo mejor pues no sin la necesidad de una respuesta, pero dando la posibilidad a lo mejor de más, conocer. no sé si más prácticos. Les pido conclusiones, por favor, Francisco. Los retos que tenemos frente al gran aprendizaje que hemos adquirido en la formulación de estas directrices, tenemos una coyuntura excepcional de construcción de una política educativa donde las directrices pueden ser muy importantes y muy útiles para no partir de cero. Son como las columnas de esa las construcción. Directrices tienen diagnóstico, tienen evidencia y tienen rutas de acción. Es más, tenemos ya análisis de seguimiento en la implementación que pueden ser muy útiles para tomar decisiones de alta política en la nueva política educativa. Entonces, tenemos una coyuntura Esperemos que vaya formidable en ese sentido. para poderlo David, desarrollar. Directrices de las directrices, es decir, se necesita que haya una estrategia de comunicación que sea mucho más ágil y fluida. Además de presentarlo como corresponden los formatos oficiales, este ejercicio que estamos haciendo ahora de comunicarlo, de llevarlo a los medios, necesita ser mucho más ágil, hacer casi folletos para decir, oigan, ya hay algo que estamos sacando de la evaluación en lo cual podemos mejorar. Y entonces comprometerse a que en el futuro todos somos amigos, es decir, en el presente podemos discutir mucho, pero lo que queremos en el fondo, las directrices tienen esa oportunidad de llevarnos a un futuro posible, que está no tan lejano. Entonces, saberle dar importancia al instituto por las directrices va a ser un gran esfuerzo de comunicación y, como dice Francisco, estos meses son fundamentales porque el próximo gobierno tiene que saberse heredero, no dueño de una política educativa. Y entonces, como herederos, les corresponde acrecentarla, pulirla y sostenerla. Se ha venido trabajando. Silvia, por favor. Sí, bueno, yo creo que justamente eso que acaba de decir David, o sea, el legado que tiene el instituto al próximo gobierno son nuestras directrices. Las directrices están elaboradas, como dice el libro de texto, que hay que hacer una política pública en torno a problemas públicos claramente identificados por la sociedad en general. Entonces ahí están ya 5 cosas que ya se pueden empezar a hacer. Desde luego hay que articular, como decía Paco, hacer una política quizás más integral, pero estas 5 cosas ya están. Responden a un problema público que ahí existe y ahí dice cómo atenderlas, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, efectivamente. Ya nadie se puede llamar a sorprendido o a que no sabía. Ahí está, ¿no? Sí, con dato duro, con investigación, con diagnóstico. Bueno, pues llegamos al final. Silvia, muchas gracias. Te agradezco profundamente. Gracias, Silvia Schmelkes, Francisco Miranda, muchas gracias. Don David Calderón, muchas gracias. Y gracias a usted por la gentileza de habernos acompañado. Seguimos aquí en el 22 pensando en la educación. Muchas gracias. Hasta la próxima.